Si fuese que nosotros tuviésemos que depender de los judíos para poder formar nuestras vidas, para que ustedes tengan una idea, el hebreo tiene 7,000 palabras, 7,000. Y nosotros tenemos en el castellano alrededor de 60,000 palabras. Cuidado si no más, contando las conjugaciones y las cosas de las palabras. Entonces, obviamente, pues cuando uno ve por todas partes que el idioma hebreo es, que el idioma original de la Biblia es un idioma completamente antiguo y muchas cosas, pues uno se podría poner a pensar que más fácil que Dios trate de decirnos las cosas de una manera en donde las cosas sean sencillas y suenen sencillas. Pero casualmente esto es lo que hace que podamos darle valor y sentido a lo que todos de alguna manera esta noche vamos a tratar de entender. Porque a doña Miriam, a Lidia, a Giovanni, a Mike y Beth, que están todos conectados, todos, la pregunta que esta noche tienen que hacerse es: ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar esta noche? ¿Y qué tengo yo que aprender? Y yo creo que cuando usted entiende que la palabra de Dios es útil para enseñar, esencialmente una de las cosas que hemos perdido la óptica en algún sentido, muchachos, ha sido que nosotros estamos esta noche todos aquí intentando que Dios nos hable a todos, y claro, yo estoy convencido, yo también, la intención es que Dios nos muestre las cosas, pero una de las cosas que fundamentalmente tenemos que tratar de ver es la necesidad que todos tenemos de ser capaces de poder enseñar, de poder dar algo más, de poder ofrecer algo más. Es más, doña Marta, Steven, Víctor, don Rolo, don Eduardo, Tavo, hermanos, todos tenemos una responsabilidad que parte de lo que en estas noches y lo que estamos haciendo en la vida, pues nos está mostrando y formando lo que esencialmente cada uno necesita. Entonces, al entrar al capítulo 8, 9, ¿verdad? Que ya vimos ayer, la semana pasada, vimos un resumen integrado que lo vamos a encontrar en el capítulo 9, porque el Señor les está diciendo: miren, el mundo le faltan 7 cosas y yo las tengo. Me doy a entender. Al mundo le faltan 7 cosas y yo las tengo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de la vida, yo soy lo que cada una de las cosas que el Señor dice que es, esencialmente es algo que los seres humanos están tratando de alcanzar o lograr de otra forma. Así las cosas, si puesto en claro la conversación de esta noche, nos vamos a ir al versículo, si en algún momento pongo, es que yo no estoy viendo, que pienso que es una terrible deficiencia del Zoom. Yo no estoy viendo qué ustedes están viendo. Yo estoy viendo lo que yo estoy viendo, pero yo no, si yo estoy en una esquina, puede hacer que yo tape lo que estamos leyendo. Noten que una de las cosas importantes que hemos hablado es que la Biblia hasta el año 1900 no tuvo ni versículos ni capítulos, y que en algunos casos, no siempre, porque eso no lo hizo ningún patas vueltas, las divisiones de la Biblia, las traducciones las hace gente muy especializada, gente con características sumamente, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno afirma cosas de la gente que ha trabajado en las traducciones y todo. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, porque la verdad, hermanos, es que hay gente que ha estudiado muchísimos años y ha estudiado las cosas con mucha profundidad. Yo conozco
a una persona que tiene un doctorado como en 5 o 6 versículos, es un doctorado. Su doctorado, su tesis de doctorado, se versó en 5 o 6 versículos, lo cual me parece fascinante porque estudió a profundidad todo lo que eso significaba. Ok, vámonos. En ese momento, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Versículo 9. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Todo el mundo piensa que porque encontramos algún personaje en la Biblia, el personaje en la Biblia es una cosa bellísima, es santísimo, es una cosa, estamos hablando de que para que esté en la Biblia es una persona llena de Dios. Oigan, eso está mal, no podemos espiritualizar las cosas porque aquí, a ver, ¿de dónde viene Jesús? Me devuelvo. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos. Este texto, regálame un segundo para una cosa. Este texto, regálame un toquecito nada más. Si mal no recuerdo. No. 59. Sí, 59. Noten cómo empieza el versículo 1 del capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. A ver, ¿qué ven? Antes de empezar con el desmenuza de este texto, antes de empezar a pensar qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, al salir del versículo 59, en la forma en que salimos y nos encontramos, con esta escena, ¿qué ven? A ver, ¿qué están viendo en el versículo 59 y en el 1 del capítulo 9? A ver, ¿qué ven? Kevin, me gustaría que me dieran algún tipo de impresión. Pupe, no espiritualicemos nada. No, 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 no. ¿Qué ven, hermanos? ¿Qué están viendo? ¿Qué está sucediendo? A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué es importante rescatar en este inicio? Yo veo que fue un encuentro casual. Muy bien, un encuentro casual. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Buenas noches, Federico, que los discípulos en este caso necesitaban tener una explicación de por qué estaba ciego. O sea, como que si fuera antinatural, como que si fuera raro, como que tuviera que haber una explicación pecaminosa sobre la condición. No, no, déjenme regañar a Carlos. Dije versículo 59 y el 1, nada más. No nos salgamos de ahí. ¿Qué ven, hermanos? Me devuelvo al 50, ve el 59, véalo. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Mientras caminaba, lo ven, lo estoy leyendo seguido. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. No pasemos de ahí. ¿Qué están viendo? A ver.
son dos situaciones, Federico. Ajá, Para mí, en tiempo diferente. ajá. Y, bueno, no sé, el aseguramiento de que vio un hombre ciego de nacimiento. O sea, no sé de dónde venía esa información del ciego de nacimiento. Bueno, es muy probable que Jesús se lo dijera a Juan, ¿verdad? Que es una muy buena pregunta, pero a ver, ¿qué ven? Hermanos, es que necesitamos, sí, adelante. Yo lo que veo es que Jesús salió huyendo para que no le pegaran la piedra. Muy bien, muy bien, sí. Ya ahí ya estaba comprometida la vida de él, y todavía no era su hora. Y se encuentra de casualidad, o bueno, digamos de esa manera, de casualidad al ciego, y entonces ya ahí ya se para. Pero de primera instancia lo que yo veo es que salió en carrera. Noten que la escena, voy a bajarla porque ahí creo que estoy estorbando. Noten que la escena inicia en el momento en que el Señor lo que sale es de huida. Él está exponiendo, como está diciendo Víctor, él se está exponiendo él de alguna manera, porque lo están buscando para matarlo. Ahora sí, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Segunda pregunta, ¿quién es este hombre? Quedémonos en el 1 y el 2. En este caso, más bien, quedémonos en el 1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Quién era este hombre? No se salgan del 1, no nos salgamos del 1. Es muy importante que veamos, lo clave de este inicio. Se los dije la semana pasada y vamos a ver el texto con el detalle de poderlo ir analizando en ese sentido. La pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Hola, Fede, y hola a todos. A mí me parece que es un hombre cualquiera, simplemente que fue ciego de nacimiento. Muy bien. Eso es fundamental. Ven que no hay que espiritualizar nada. Este es un hijo de Dios, un hombre. No. Cualquiera. Es un hombre cualquiera. Man, vean lo que ni siquiera él habla. No ha empezado a hablar. Fíjense que él no está hablando. Fíjense que los que hablan, el diálogo empieza en la narración en el versículo 2 y la narración del versículo 2, en la narrativa del versículo 2, dice que es lo que Carlos ahora sí está diciendo, que dicen los discípulos, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? A ver, no podemos perder de vista, hermanos, no podemos perder de vista que Juan va a hacer lo que sea para demostrar que Jesús es Dios. Juan va a hacer lo que sea de una u otra manera para demostrar que Jesús es el Salvador del mundo. Y Juan va a hacer lo que sea para demostrar que el Evangelio de Juan es un evangelio evangelístico totalmente. Y es un evangelio donde fundamentalmente lo que necesitamos ver es la interacción de Dios, vuélvame a ver, de Dios con los seres humanos. Entonces, pero es que no entiendo, no entiendo cuál es la necesidad de ponerle tanto énfasis a esto. Bueno, muy importante que generalmente cuando nosotros hemos visto otro tipo de sanidades, hemos visto cómo la gente se le acerca al Señor y le dice, Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor,
mira que mi hija, Señor, pero fíjense que en este caso, les voy a decir por qué. Estamos ante un milagro que tiene características muy particulares, porque aquí no está mediando la fe de este hombre, sino lo que media de este hombre simplemente es la obediencia. ¿Por qué? Una pregunta. Si el amigo es ciego de nacimiento, el patrón viene corriendo porque lo van a apedrear, ¿verdad? Y el hombre para donde ve al ciego, obviamente en la escabullida vienen con él corriendo los discípulos, quién sabe cuántos, y todos los 12, los que estaban con él, obviamente, pero al pararse frente a él, ¿qué entendió este hombre? Tercera pregunta, ¿qué entendió este hombre que estaba pasando? A ver, ¿qué entendió este hombre que estaba pasando? ¿Qué piensan que entendió? ¿Qué entendió este hombre? ¿Qué oía este hombre? ¿Qué le pareció a este hombre que estaba pasando? Yo creo que había como un tumulto, ¿no? Como un número de personas alto y él vio como un alboroto, me imagino. ¿El qué? Escuchó como un alboroto. Punto. Él no sabía que el que venía era Jesús, no, hermanos, noten que estamos hablando, como dice doña Gladys, estamos hablando de un nadie. Aquí, Señor, sáname, Señor, no veo, Señor, ten misericordia de mí. Noten que estamos ante la maravilla del Creador. A ver, voy a enseñarles algo. En Juan, un toquecito. 1, 2. Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Estamos en presencia de un milagro bellísimo, y que no media la fe directamente. ¿Por qué no media la fe? Porque el hombre lo que hizo es un alboroto, y agarren ese desgraciado, agárrenlo, allá va, corran, soquen, sosténganlo. O sea, lo que está oyendo es el tumulto. O simplemente en la narración de Juan, entre el momento de la sanación de este hombre y la salida del versículo 59 anteriormente, podemos estar hablando de que pasaron algunos minutos, de manera tal que él lograra escabullirse en ese sentido. Pero yo quiero que usted y yo podamos ver que la palabra dice que el creador de todo es el mismo Señor Jesús, que Él es el creador, que en Él está, dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces me devuelvo y sigo. No podemos perder de vista que el tratado evangelístico que representa el libro de Juan, y lo digo tratado evangelístico para que nosotros podamos ver que simplemente lo que el Señor quería era manifestar y ver, que la gente pudiera ver que el Mesías estaba en medio de ellos, en medio de las cosas. Ahora, hay que tener claro siempre que conforme el ministerio de Jesús avanzaba la oposición. Siempre que el ministerio de Jesús avanzaba la oposición. Y claro, eso nos lleva a ver que definitivamente era muy claro que entre más Jesús manifestó lo que él era, más el hombre le iba a dar más importancia a su soberbia, a su orgullo,
Y aquí hay una lección importante, ¿verdad? Entre más Dios quiere manifestar a nuestras vidas en función de que nosotros podamos entender que dependemos de Él y que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro razonamiento está muy limitado con relación a lo que el Señor tiene para poder ver para poder ver el milagro de la vida a partir de lo que nosotros creemos, nosotros seguimos aumentando la oposición. Esa realmente es una lección que vamos a tener que analizar en el capítulo 9, que es producto de lo que venimos viendo. Jesús viene, creo que en el 5 aparece, sale en carrera, en el 6 también, qué peligroso, buscaban, procuraban matarle, y aquí en el 8, en la transición del 8 al 9, lo que estamos viendo es que dice que lo iban a apedrear. Pero en medio de la carrera, él se detiene, y se detiene, y uno aquí se pregunta inclusive para qué es ese milagro, ¿verdad? Y claro, cuando usted ve que es lo que Carlos menciona, ¿qué menciona Carlos? Porque es que los judíos, los discípulos le están diciendo, pero es que, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron los discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Ahora, definitivamente, el objetivo, el público meta de este milagro son los discípulos. Definitivamente, tenemos que entender que los milagros en el Antiguo Testamento son rarísimos. De hecho, solamente hay 3 resurrecciones. Los milagros por eso es que es tan delicado, tanto milagrero hoy, tanta gente que sanidad y milagros. Dios puede hacernos un milagro de salud a cada uno de nosotros. Claro que sí. Lo que yo no puedo, porque no me lo autoriza nadie, es decirle a Eli, acabo de recibir un mensaje de texto de una señora que me dice, hermano, por favor, ore por mí. Me llamaron del EDUS, me llamaron de la caja que tengo que presentarme a hacer una mamografía de emergencia porque parece que me detectaron algo. O sea, ya la persona empieza a pensar de todo, hermanos, y entonces la oración debe ser una oración de humildad, de Señor, estoy en tus manos. Pero lo más importante es que podamos entender que este es un milagro con características sencillamente salidas de este mundo completamente, salidas de la lógica que se traía, salidas de todo. Es más, la pregunta que hacen los discípulos, regálame un segundo. La pregunta que hacen los discípulos en el contexto dice así: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Fue por sus propios pecados y por sus padres. A ver, esta pregunta es una pregunta que es muy rara. ¿Por qué es muy rara? No, si la palabra de Dios dice en Éxodo, creo que es Éxodo 20. En Éxodo 20, para ver. Ya les digo. A ver. Sí. Esta pregunta venía de Éxodo 20. La pregunta viene de Éxodo 20. ¿Y qué dice Éxodo 20? La pregunta dice: yo incitaré, ya se los voy a enseñar. Aquí está. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Aquí está el pecado. Esta es la razón por la cual los judíos
le hablan a Jesús y le dicen, jefe, dígame una cosa, es que ¿quién pecó, él o sus papás? Porque tenían una mala teología. Y yo quisiera que por favor aquí me pongan mucha atención. Todos ustedes y yo tenemos teologías de las diferentes cosas que hacemos. Y tenemos formas de ver las cosas, y por eso es que por muchos años hemos tomado y hemos visto las cosas de Dios de una manera casi que de raras y complicadas. Y acuérdense el cuento de la sangre de Cristo te cura, acuérdense el cuento de las hojas de palma pegadas en la pared. Gracias a Dios, ya se alquiló la casa en San José. Le doy infinitas gracias al Señor por la respuesta tan rápida, por el apoyo de todos, por el cariño, por las oraciones, por el dinero, bueno, no tengo palabras, pero me llamó muchísima la atención que la señora que se pasó a la casa, es una pareja de adultos mayores, lo primero que puso la señora fue un rosario en la puerta, ¿verdad? Entonces, ella tiene una teología, escúcheme, ella tiene una teología de protección en donde para ella el rosario la protege y protege la casa. Hermanos, esta parte que Carlos mencionó ahorita, que casualmente era la respuesta a los apóstoles, es porque aquí, vean, lo estoy marcando, la teología sobre el pecado que ellos tenía su origen. ¿En qué tenía su origen? De ahí en Éxodo 20 les acabo de leer el texto que dice que voy a pasar el pecado de padres a hijos cuando me rechacen. De eso estamos hablando. Pero también estamos hablando de que es exactamente lo que le pasó a Job. A ver, ¿qué se acuerdan ustedes que le pasó a Job? ¿Qué le dicen los amigos? Amigos, mis dientes, decía un amigo. Amigos, mis dientes. ¿Qué le dicen los amigos? Los amigos le dicen, Job, es que vos sos muy pecador, Job. Vos tenés que darte cuenta que tenés que arrepentirte de tus pecados. Mira, Job, pensalo bien. Acuérdense que la enseñanza del libro de Job tiene que ver con casualmente lo complicado que es ahora. Mis amados hermanos, la verdad es que la pregunta obedece a un criterio cultural, histórico-cultural. ¿Por qué? Para el año en cuestión, que estamos hablando más o menos el año 34, 35, el año 30 o anterior, porque hay una diferencia de más menos 4 años, 5 años. La principal causa de la ceguera en los niños, adivinen qué era, la gonorrea. Y la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, quiere decir que es interesante encontrar que inclusive de las investigaciones que se han realizado, casi que el 90% de los chiquitos que nacían ciegos por enfermedades venéreas. Ahora, al día de hoy, en los países con pocos recursos médicos, si la mamá es portadora de la gonorrea, la ceguera casi que es inminente. Entonces, la pregunta, que es una pregunta que obviamente lo que muestra es que por qué razón doña Eli Jiménez, por qué razón Graving tiene su teología con respecto a las cosas, sus ideas con respecto a las cosas, y esas ideas son las ideas que se llaman teología y que de alguna forma tienen que enseñarnos esta noche
analizar, analizar que la verdad es que es una pregunta que tiene más, es cierto, es una pregunta totalmente teológica. Le están preguntando al Señor, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Quién fue el que pecó? ¿De dónde viene el pecado? O sea, la pregunta a Dios, para hacerlo claro, es sobre la condición moral del ciego. Y la respuesta de Dios a los hombres es una respuesta de creación. Entonces, fíjense ustedes que esa teología rabínica, esa teología que se decía que era venida de Éxodo 20, donde se decía que era simplemente una enfermedad de transmisión, y por esa razón, por el pecado de los padres, estaba la persona ciega. Eso era más que toda la orientación que se le quería dar a esa pregunta. Y claro, inmediatamente, pues surge el comentario, surge aquí el análisis en el versículo 2 sobre de la pregunta que todos tenemos que hacer. ¿Dios castiga a una persona? ¿Dios castiga a una persona por pecar? Y es una pregunta muy compleja. Y la respuesta es sí y la respuesta es no. ¿Por qué? Acuérdense que la teología judía conectaba directamente el sufrimiento con el pecado. La teología de los judíos es algo que, regálenme un toquecito, era conectado directamente con el pecado. De hecho, los amigos de Job era por el asunto de pecado. En Lucas 13, ¿quién se acuerda de Lucas 13? Cuando cae una torre, o cuando Pilato mató a los galileos, la gente pregunta si eran más pecadores. Les surgió una desgracia por ser pecadores. Y claro, el pensamiento era un pensamiento de que decía que usted sufre porque pecó. Entonces, claro, fíjense que la explicación que los rabinos intentaban de dar a entender tenía que darse porque el asunto de las malformaciones congénitas y ceguera al nacer. A ver, Dios no hizo al ser humano con ningún defecto. Y las enfermedades y las malformaciones y un montón de cosas son producto de la caída de Adán. Esto viene desde Adán en cierta manera. Y claro, fíjense ustedes que investigando sobre este tema, porque es un tema muy delicado por el tema de la teología. ¿En qué sentido teología? En que cualquiera puede pensar cualquier cosa. Algunos decían que los niños inclusive podían pecar en el vientre. Se refería exactamente, inclusive les voy a decir que hay un texto en Génesis 4:7 donde el Señor le dice a Caín, pero Caíncito, papá, pero ¿por qué es que usted es tan raro, papá? ¿Por qué es que usted es tan extraño? Vea, Caíncito, el pecado está a la puerta. Entonces, como supuestamente que la puerta es una forma de poder decir que es la antesala del nacimiento, entonces los rabinos le llamaban al útero, le llamaban la puerta. Entonces, inclusive llegaban a afirmar que si el bebé había pecado, un bebé pecador pateaba muy fuerte. Vean las ideas que cuando Jesús les dijo, ustedes han puesto sus teologías por encima de la palabra de Dios. Esto es lo grave del montón de cosas que hemos creído a través del tiempo. Otra gente influenciada por el pensamiento de la época, el pensamiento platónico, creían que el alma en su condición en el cielo, ¿verdad?
el alma había sido mala en el cielo y que por eso, por haber sido un alma mala, la persona nacía con una deformación o la persona nacía en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que al entender Éxodo 20, ¿verdad? Que dice, yo soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres a los hijos, esto hizo que la gente creyera eso. Pero lo que realmente está mencionando es que simplemente lo que está diciéndoles es que este pecado de rechazar al Señor es lo que va a caer sobre la familia, en cierta forma. Y es algo que es, por decirlo así, un pecado que se da a nivel generacional y que al menos en el capítulo 18 de Ezequiel se explica que hace referencia a que la generación rechaza al Señor y que no necesariamente se está hablando por pecados individuales de los padres. Ahora, amigos y amigas, hermanos y hermanas, si una persona ha tragado guaro toda su vida, su estructura genética, su estructura anatómica, su formación celular tiene intrínseca, ya tiene ese licor, esa droga, un montón de cosas. Entonces también hay que entender que sí, porque estamos hablando, hermanos, de que la persona se somete a cosas que son innecesarias y modifican la estructura genética que de alguna forma, ¿cómo les digo? Hay una predisposición, no sé si me entienden esa palabra, donde uno dice, pero qué raro, ¿por qué es que ese chiquito es así? ¿Por qué hará esas cosas? ¿Por qué le gusta tanto eso? Es como el papá, es como la mamá. Bueno, casualmente estamos hablando de que ya hay una transmisión genética que podemos decir que podríamos estar hablando ante algo que sí es muy delicado, muy complicado. Y que desgraciadamente es, ¿de qué les digo? Es tan evidente. Eso hay un porcentaje altísimo de probabilidad que cuando el papá es alcohólico, la tendencia de los hijos es a casarse con personas con algún tipo de problemas y limitaciones. Hay un porcentaje altísimo en las personas que porque el papá era así, tenía esto, la mamá era esto, la persona tiene la tendencia a ser así. Ahora, despejando las variables, si vamos un toquecito al capítulo 18 del libro de Ezequiel, mis amados hermanos, déjenme ver y les enseño aquí el libro de Ezequiel. Un segundo. A ver, el Ezequiel en el Antiguo Testamento hace la aclaración y que, pues, de alguna forma tenemos que verlo y entender que esto hace referencia nada más al hecho de que está hablando de toda una generación, de un grupo de personas que rechazan al Señor. Luego recibió otro mensaje del Señor. Voy a bajarlo para no estorbar. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, la persona que peque es la que morirá. ¿Lo ven? El que peque es el que morirá.
Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes. Atención, no estoy hablando de la gracia, no estoy hablando de la misericordia. Estoy hablando de que los rabinos y que lo que le habían pasado a la gente por un asunto cultural era la idea de que toda malformación, de que toda enfermedad, de que todo proceso cuesta arriba era producto del pecado. Dice, supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni le rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados sin garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa para los necesitados. Presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial a juzgar a otros. Y obedece finalmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a los ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso deberá de vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Ver 14. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Vean que ni siquiera está hablando de retribución, está hablando de sentido común. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes, no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Aquí está la respuesta. Y esta es la razón por la cual, fíjense ustedes, que está hablando de la responsabilidad personal. Dice el texto en Ezequiel que ya no se debe usar, que tienen que usar que a los que se comen las uvas malas y aquello les da diarrea, les da ese problema. ¿Por qué? Porque el alma que peque, esa alma morirá, se refiere a la persona de forma individual. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que a través del Antiguo Testamento, buscando acusar a las personas, tratando de acusar a las personas, es que se han dado la tarea, por decirlo así, de querer encontrarle la culpa a la gente de alguna forma. Ahora, amados hermanos, yo no estoy diciendo que el pecado no tenga consecuencias, yo no estoy diciendo eso. El pecado es pecado, lo que está mal está mal. Por eso la necesidad de presentarnos delante de Dios, suplicar por la misericordia de Dios. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, la gente que mencionan el pecado de Acán, que fue apedreado con la familia por robar el botín, por ejemplo, y hablan exactamente de esa complicidad por ese castigo generacional que se dio. Por ejemplo, Miriam se le pegó una lepra, porque ustedes se acuerdan del capítulo, es el capítulo creo que fue en números 10 o 12, Miriam se ponía a murmurar y entonces Moisés se enoja y el Señor se enoja y le manda una lepra. Usías murió por tocar el arca, ¿se acuerdan de Usías? Pero fueron casos individuales de las normas universales. Entonces fíjense ustedes que cuando llegamos a la respuesta de Jesús en el 9:3, Jesús corta con las teologías de las personas que creen que pueden decirle a otra persona A, B, C, D.
y que de alguna manera no necesariamente podrían ampararse en eso. Y yo quisiera que esta noche, en estos minutos en los cuales estamos conversando, todos podamos tener claro que esta pregunta de los discípulos es muy importante para desarmar las teologías de Lidia, de Eli, de Steven, de Federico, ante muchas de las cosas que hay, y que la respuesta es: ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver que Dios sea glorificado, para que podamos ver a Dios actuando en nuestras vidas, para que podamos ser capaces de entender que Dios está al cuidado de nosotros. Y entonces el tema de pecado como tal, en retribución, el tema del mal y la enfermedad en retribución del pecado, tiene más que ver el hecho de que una persona sea tan orgullosa y tan soberbia que lo que hace el Señor de alguna forma no es enfermarlo. No es que el Señor permite que pase por lo que pase para ver si se tira. Si ustedes vieran quién fue la que me acaba de pasar un mensaje para decirme que la llamaron de la clínica de mamas para decirle que se presentara urgente porque le encontraron algo. Y uno dice: Jesús dijo, ni este pecó, voy. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y claro, también uno se pregunta, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Esta escena de una persona que es tratada por la misericordia de Dios, sin pedir que lo sanen, sin rogar que lo sanen, ni siquiera sabía lo que estaba pasando, más no conoce a Jesús. No sé si, ¿por qué está en el templo? Está en el templo porque la gente que pide cree, porque en la teología judía, la salvación es por obras, igual que la teología católica. La gente se salva por ser buena, por ayudar, por extender la mano, por darle de comer a la gente, esa es la teología católica, es la teología judía. Y entonces, ¿por qué estaba él pidiendo en el templo? Estaba pidiendo en el templo casualmente porque la gente en el templo sabía que la gente, con tal de justificarse, de alguna forma aparecía algún Federico, algún Carlos, aparecía algún Mario que le iba a extender la mano, y ese es el punto aquí. ¿Quién era este hombre? No se sabe quién es. Hay características de este hombre que lo hacen ser sumamente interesante por la forma en que él responde a las cosas. Y claro, uno se queda pensando, que uno se encuentra con gente que son pecadores y son sanos y gordos y cachetones, y se encuentra con gente justa, llena de Dios, que son fieles enfermos, y que no obedece eso a ninguna cosa ni a ninguna desventaja, y que simplemente tenemos que ser humildes todos y decir, Dios es soberano. Uno, Dios está tratando con el corazón de cada uno de nosotros. Dos, lo más importante para este hombre no era necesariamente el ver. ¿Por qué? ¿Por qué no era lo más importante? Porque ya no iba a ver. Ya le estaba resignado que no iba a ver. Y no se había muerto de hambre porque ya tenía toda la vida de estar ahí. Los papás dicen que él era un mayor de edad. Lo que sí está pasando es que se está validando el Mesías. Lo que sí está pasando es que se está validando la presencia de Dios en cada uno de nosotros.
Dios mismo va a hacer un milagro creativo para demostrar que Él es el creador. Y note que aquí llegamos, debemos llevar cuanto antes, debemos llevar cuanto antes. ¿A quién está hablando Jesús? Al ciego. No, hombre, si el muchacho sigue ahí oyendo la conversación. Y está ciego y le están hablando, señor, mire, aquí está Chucho. Y Chucho no ve. Y Chucho yendo. ¿Y quién pecó? Chucho pecó, pecaron los padres. Y Chucho por dentro, pero yo en qué voy a pecar, ni veo. Es que los rabinos decían que la gente podía pecar hasta o en el cielo o en el útero. Qué cosa más terrible. Las teologías de la gente. La gente tiene teologías. Se inventa cosas, la gente dice cosas y estamos llenos, hermanos, de un montón. ¿Qué son las teologías? Un montón de ideas raras en donde pensamos que el ángel de la guarda nos va a cuidar, que Dios, que el diablo puede estar en 15 lugares al mismo tiempo. Entonces, vea el verso 4. Voy a bajarlo para que lo puedan ver bien. Dice Jesús, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, sinónimo de muerte. Esta expresión noche es un sinónimo de muerte. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy aquí en el mundo, yo soy la vida, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, esta es la respuesta que nos da a todos nosotros y nos hace entender que nosotros tenemos que encargarnos de la tarea que se nos ha asignado. Y claro, la tarea no es que no necesariamente, porque hoy hablaba con un hermano en la mañana y le estaba diciendo, no espiritualice las cosas, pero noten que de fondo al leer este texto en el versículo 4 y en el 5, Jesús le está diciendo, a ustedes les toca abrirle los ojos a la gente y entender que mientras haya vida, las personas tienen la oportunidad de conocer la luz en la vida. Pero lo hace de forma colectiva. Verso 4, Jesús incluye a los discípulos. Debemos llevar. Antes les dijo que trabajaba junto con el Padre, en el 5:17. Ahora dice que todos trabajamos juntos. Y sobre todo, por decirlo de una forma muy sencilla, aquí está el propósito que el Señor nos está dando a todos. A todos. No perdamos el tiempo. Y el contraste que nos está haciendo es sobre luz física, luz espiritual. Ese contraste es un contraste en el cual se está mostrando lo fundamental. No era la visión del hombre, sino lo que sucede en el versículo 38, cuando él le dice al ciego, ¿crees en el Señor que te sanó? Le dice, sí, Señor, creo, y dice la palabra que lo adora. O sea, es que, oigan, ¿quién está creyendo? Alguien que no tenía religión, que no tenía nada, era judío, no sabía nada, no podía entender nada. Él cargaba una culpa de quién sabe cuántos años, porque todo el mundo le decía que él era hijo de un pecador. Entonces fíjese que al llegar al versículo 4, sigue la conversación frente al muchacho, ¿verdad? Y toda la explicación, y hasta en el versículo 6, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y le untó los ojos del ciego. ¿Por qué? Veámoslo de hoy en 8. Dejémoslo aquí, es una hora. Y quiero que nos quedemos quiero que nos quedemos con este análisis, con esta conversación, de entender que todos tenemos teologías
que, y que la teología es nuestra idea de cómo Dios hace las cosas, de cómo Dios interviene. ¿Y por qué tengo que decir teologías? Porque la verdad es que de ahí, ¿por qué yo no oro? ¿Por qué me cuesta orar? Es que me cuesta, mira que me cuesta. Yo trato de orar, pero me da pereza, me da sueño. Eso es una teología. Tu teología es que te da pereza o te da sueño, porque quién sabe qué será que pensás que es orar. Entonces, claro, que por supuesto, si vos tenés que poner ojos de perro estripado o de mariposa, o de mariposa envenenada, tenés que poner ojos de loco o hablar feo. A nosotros nos dijeron, si usted no habla en lenguas, usted no se comunicó con Dios. Entonces a mí me cuesta. ¿Por qué usted no tiene una disciplina con la Biblia, con la palabra de Dios? Y supuestamente, ahora que nos vamos a bautizar, una de las cosas que hay que entender es que yo estoy diciendo que me estoy bautizando porque estoy renunciando a mí. O sea, de nada le sirve usted echarse un poco de agua encima o sumergirse o como quiera que usted verlo, que usted no entiende que usted está muriendo, que usted está renunciando a usted, que nada está por encima de la palabra de Dios. Que usted y yo somos unos grandes jupones. Y claro, cuando yo le pregunto a usted, y cuénteme una cosa, ¿por qué a usted le cuesta tanto leer la palabra de Dios, leer la Biblia, tener alguna frecuencia? ¿Por qué usted no le haya el gusto? ¿Por qué francamente a usted le cuesta mucho? Es que vieras que yo, porque en tu teología, en tu cabeza, vos decís qué pereza, qué cansado, qué aburrido, no me sale, no, todas las posibles excusas que pudiéramos tener con respecto a esto. Número 2, nos estamos perdiendo la oportunidad de ver la obra creativa del Señor en nuestras vidas simplemente por el hecho de mantenernos sobre la base de una teología. La teología no es mala, todo implica que tiene que haber una teología, pero la teología tiene que ser bíblica y entender que lo que el Señor dice es que si Él, con tal de que usted aprenda, va a tener que pasarlo por una enfermedad, aproveche la enfermedad y dele gracias a Dios y dígale, Señor, estoy siendo tomado en cuenta. Aproveche la crisis, la situación que se está presentando. Pero cuando usted inmediatamente empieza a decir que tiene mala suerte y que desgracia, que usted es una persona que más salado que moco marinero y todas esas cosas que dice la gente, de ahí tenemos una situación complicada en ese sentido. Tenían justificación los apóstoles para hacer la pregunta que hicieron. Claro, por el tema de que la gonorrea era muy probable que se refirieran exactamente a ese tipo de pecado, que estuviesen hablando de que la mamá fue portadora por alguna razón. Se está hablando de este tipo de cosas y por ahí es por donde viene la pregunta de la ceguera, en algún sentido. Pero fíjense que claro, no lo vamos a dejar ahí simplemente por ver que el Señor escupió en el... Vamos a verlo, vamos a seguir ahondando más para ver todo lo que hay con relación a esto, porque eso es un caso de investigación. Es un caso, hermanos. Cuando él vean, voy a adelantarles algo, el Señor llega y le pone barro y él no está viendo nada, ¿verdad? Y de un pronto a otro le pone aquel barro caliente en los ojos y el Señor le dice, vaya y se lava al estanque de Siloé. ¿Por qué el estanque de Siloé? Y el hombre obedece. Este loco, quién sabe qué me habrá embarrado, cómo me va a untar barro en los ojos, yo ni veo. Usted puede imaginarse el pensamiento de este hombre, yo ni veo, yo no sé, pero el hombre no cuestiona absolutamente nada y se va y se lava al estanque de Siloé y claro, el estanque de Siloé nos tiene que hacer entender que la palabra Siloé significa enviado.
que, que Jesús está hablando de que Él es la luz del mundo, que el agua que venía para el templo en la celebración de los tabernáculos era el agua que venía del estanque de Siloé. ¿Y qué significaba esa agua que venía del estanque de Siloé? Purificación, provisión, vida. ¿Quién era la representación del estanque de Siloé? Yo soy Siloé, yo soy el enviado. O sea, cuando él, porque le vaya así, vaya y ponga la cabeza en un tubo ahí, no habían tubos, o sea, entiéndanme. Pero noten que esta es una escena sencillamente fascinante. Fascinante. Ahora, a ver, hermanos. Jesús hizo miles de milagros, miles. De hecho, Juan lo dice al puro final de su libro. Juan dice, ustedes no se imaginan las cosas que Jesús hizo. Si las pusiéramos todas, no alcanzarían los libros para explicar todo lo que Jesús hizo. Jesús hizo milagros y milagros y milagros y milagros. Miles de milagros durante todo el tiempo que estuvo aquí. En eso estaba. ¿Por qué este está registrado? Queda de tarea para de hoy en 8. ¿Alguna impresión, algún comentario? Voy a detener la grabación